Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer un moai. Los materiales que voy a utilizar para armar el cuerpo son una botella de vidrio, un tubo de papel higiénico, cinta adhesiva de papel y papel periódico. Para empezar a armar el cuerpo, voy a empezar en la parte superior, formando los hombros. Y para eso voy a utilizar el papel periódico, dividiendo una hoja en dos. Sobre un extremo de la hoja voy a ir enrollando el papel periódico hacia la parte central. Haciéndolo de esta manera te va a quedar la parte central más ancha que las puntas. Con los dedos voy a ir acomodando la pieza sobre un lado de la botella. Para pegar esta pieza voy a utilizar la cinta adhesiva de papel. Y lo voy a pegar a donde empieza la curvatura hacia el gollete, en la parte inferior. Primero voy a pegar la orilla en la parte superior y después la orilla en la parte inferior. Al hacer este paso te recomiendo que no aplastes tanto el papel para que no pierda su figura. Y con la otra hoja voy a hacer el mismo trabajo para pegar el otro hombro. Y te tiene que quedar de esta manera, que en la parte central quede más plano. Para anchar el cuerpo voy a utilizar la mitad de una hoja. Con las manos la voy a arrugar hacia lo largo. Esta la voy a colocar en la parte inferior de los hombros. Para pegarla voy a utilizar cinta adhesiva de papel, empezando a pegar esta en la parte inferior, para que el papel no se mueva. Con otra cinta de papel voy a terminar de pegar el papel periódico en la parte superior. Ahora le voy a moldear una pequeña barriga, guatita o pancita en la parte delantera. Con otra mitad de papel periódico, lo voy a ir enrollando hacia la mitad de la hoja, haciendo la mitad de una pelotita. Sobre la parte inferior la voy a aplastar un poco con los dedos para que me quede más delgado. Esta parte va en la parte inferior y la parte más ancha en la parte superior. En esta parte te tiene que quedar una pequeña curva hacia abajo. Si ves que está muy plano, tendrías que agregarle más papel. Para pegarlo, voy a colocarle cinta adhesiva de papel en la parte superior. Al hacer este paso, te recomiendo que vayas colocándole la cinta adhesiva de papel por pedazos, no que enrolles la botella con la cinta adhesiva de papel, ya que se va a aplastar el papel periódico. Haciéndolo de esta manera, no va a perder la figura. Me gustaría saber cómo nombran en tu país esta parte. En mi país le nombran guatita. Déjamelo saber en un comentario. Ahora le vamos a formar la parte superior del moai, la cabecita. Y para eso voy a utilizar el tubo de papel higiénico. Lo voy a colocar alrededor del gollete y le voy a marcar más o menos 5 centímetros de largo. Voy a aplastar el tubo de cartón y con una tijera lo voy a cortar. Para cerrar la parte superior de la cabecita voy a utilizar la mitad de una hoja de papel periódico y esta la voy a ir enrollando con las manos hacia el centro del papel, formando una pequeña pelotita. Con las manos voy a aplastar bien la pelotita para que caiga perfectamente dentro del tubo de cartón. Y esta la voy a colocar hasta la mitad de la pelotita.
Para pegarlo voy a utilizar cinta adhesiva de papel. En la parte superior de la cabecita te tiene que quedar un poquito plana. Tubo de papel higiénico lo voy a colocar sobre el gollete y lo voy a unir hacia el cuerpo. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Con otra hoja de papel periódico, esta la voy a ir enrollando con las manos hacia la parte central formando un rollito largo y que tenga más o menos 3 centímetros de ancho. Este lo voy a doblar por la mitad y voy a juntar las puntas hacia adentro. Esta parte va a ser la boca y la pera del moai. Con los dedos lo voy a ir aplastando para darle un poco su figura. Sobre cada extremo le voy a colocar cinta adhesiva de papel para que me queden con una pequeña punta. Y voy a terminar de forrar toda esta pieza. Te tiene que quedar con la forma de media luna, pero la parte central tiene que ser bien ancha. Con la cinta adhesiva de papel voy a unir esta pieza hacia la cabeza del moai, en la parte inferior. Al hacer esta parte tienes que fijarte bien que esta pieza quede en el centro de los dos hombros. Ahora le voy a formar la nariz. Con un pedacito de papel periódico, este lo voy a ir enrollando entre sí hasta formar un pequeño rollo. Sobre un extremo lo voy a moldear un poco con las manos para que me quede en forma redonda. Para darle un poco de anchura le voy a colocar otro pedacito de papel periódico sobre la punta de la nariz. Esta pieza la voy a envolver con cinta adhesiva de papel. Voy a medir el largo de la nariz y con la tijera le voy a cortar el papel sobrante. Sobre la parte superior de la nariz le voy a colocar cinta adhesiva de papel para que esta parte me quede más delgada. Voy a pegar la nariz sobre la cabecita, colocando la cinta adhesiva de papel y con los dedos ir aplastando esta en los lados de la nariz para no deformar esta. Con otro pedacito de papel de diario voy a formar un pequeño rollo que tenga más o menos 1 centímetro de ancho. Sobre un extremo de este rollito le voy a colocar un poco de cinta adhesiva de papel. Voy a medir el ancho que quiero que tenga la frente, que es más o menos el mismo ancho que tiene la boca y la pera en la parte inferior. Con una tijera lo voy a cortar y le voy a colocar la cinta adhesiva de papel sobre la otra punta.
Para pegarlo, primero le voy a colocar la cinta adhesiva de papel sobre el rollito y después voy a pegar el rollito hacia la cabeza. De esta manera es mucho más fácil poder pegarlo. Ahora le voy a formar las orejas. Con un rollito bien delgado de papel periódico, este lo voy a envolver con la cinta adhesiva de papel. Este lo voy a dividir en dos y lo voy a pegar uno a cada lado de la cabecita. Voy a doblar un poco el extremo en la parte superior del rollito. Y este lo voy a envolver con la cinta adhesiva de papel. Justo a donde termina la pieza, a donde está la boca y la pera del moai, voy a guiarme con esa línea hacia arriba para pegar las orejas. Ahora le voy a formar los brazos. Voy a enrollar un rollo largo de papel periódico y este lo voy a ir enrollando con la cinta. Voy a tomar el largo que quiero que tenga el brazo, dándole una pequeña curvatura hacia la mano. Después lo voy a cortar sacando las dos piezas. Y estas las voy a pegar hacia el moai. Y de esta misma manera voy a pegarle el otro brazo. Y voy a forrar todo el moai con la cinta adhesiva de papel. Aquí te muestro cómo quedó la maqueta del moai. Ahora la vamos a forrar y para eso voy a utilizar masa flexible de papel periódico. Si quieres ver cómo realicé esta masa, en la pantalla final te voy a dejar el link del video por si quieres visitarlo. Voy a utilizar este tipo de masa ya que es de color plomo y los moai son de color plomo. Así me estaré ahorrando la pintura. Para estirar la masa voy a utilizar un hulero. Para que la masa no se pegue hacia el hulero, te recomiendo que le coloques un poco de crema y si no tienes, puedes colocarle un poco de aceite. Le voy a dejar un grosor más o menos de 5 milímetros. Para pegar la masa voy a utilizar pegamento de carpintero. Primero le voy a colocar el pegamento de carpintero sobre toda la cabecita y un poco sobre el cuello. Sobre el pegamento voy a pegar la masa, colocando esta desde la cara hacia atrás. Con los dedos voy a ir aplastando la masa para que tome la figura de la cara. Con las manos voy a ir estirando la masa hacia la nuca. Voy a juntar la masa en la parte de atrás y con una tijera voy a cortar la masa sobrante. Con los dedos voy a ir aplastando la masa para que éstas se unan. Para borrar las líneas de las uniones le voy a pasar con los dedos un poquito de agua. Para marcar la nariz voy a utilizar un cotón. Este lo voy a mojar con un poquito de agua y le voy a hacer una pequeña marca guiándome por la parte superior del ojo y marcando la nariz con un punto un poquito más arriba de la nariz. Este punto me va a servir como guía
para marcarle el contorno de la nariz. Con la punta del cotón le voy a hacer 2 hoyitos en la parte inferior de la nariz y este lo voy a ir marcando y afinando con el algodón con un poquito de agua. Para marcarle la boca voy a utilizar el borde de una cuchara, haciéndole una línea media curvada. Para anchar la línea voy a utilizar la parte de atrás de la cuchara. Voy a estirar otro poco de masa para forrar la parte inferior del cuerpo. Con una tijera voy a cortar la masa sobrante. Con los dedos voy a ir aplastando la masa para que tome la figura del cuerpo. En la parte de atrás, como me falta un poquito de masa, la voy a cortar y la voy a pegar hacia el cuerpo. Con la tijera voy a ir cortando la masa sobrante. Para borrar las imperfecciones le voy a pasar un poquito de agua. Con el borde de una cuchara voy a ir marcando bien el contorno de los brazos, aplastando esta sobre la masa. Para marcarle los dedos voy a utilizar el borde de la cuchara, marcándole 5 líneas a cada lado. En el próximo video te voy a enseñar a hacer el sombrero del Moai. En ese mismo trabajo te voy a enseñar cómo hacer la masa de café. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer un moai con materiales reciclados y forrado con masa flexible de papel periódico. Mis rosas bellas, les quiero pedir su apoyo. Si me pueden regalar un like y dejar un comentario de qué les parece este trabajo. De esa manera me estarían ayudando para que mi trabajo sea recomendado a más público. De antemano, muchas gracias. Si quieres ver la receta de cómo hacer la masa flexible de papel periódico, aquí te dejo el video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.